Andrea, hay incluso como en ese intento por reafirmar la identidad diferencial del ser humano con respecto a los animales, también entra la identidad nacional, ¿no? Las peleas de gallos forman parte de nuestra cultura costeña, o el coleo forma parte de nuestra cultura llanera, como si fuera importante ser llanero o costeño, que no tiene ninguna importancia. En cambio, sí es importante que unos animales sufran, ¿no? Entonces, no solo la identidad masculina, la identidad humana, sino incluso regional, la apoyamos con... Es cierto, y ese argumento, pues lamentablemente, digamos, ha sido alcahueteado por el derecho. El tema de la tradición y la cultura, como si además, digamos, ahí entran en juego unas falsedades, porque es absolutamente equivocado hoy decir que genera algún tipo de identidad, digamos, la cultura o la práctica taurina, la práctica gallera. Yo creo que si uno le pregunta a la mayoría de la gente, es absolutamente falso que eso nos identifique, por lo menos con algo positivo. Puede que nos identifique con un legado, digamos, civilizatorio cruel, nefasto, que hay que dejar atrás. Colonialista, absolutamente. Además, es como si tuviéramos que vivir, que eso es muy colombiano, ¿no? Como pegados a unas tradiciones, como si eso fuera absolutamente inamovible, cuando la cultura es todo lo contrario. La definición de la cultura es precisamente el dinamismo, la posibilidad de revisar esos consensos sociales permanentemente, ¿no? Exacto, la tradición humana es precisamente dejar atrás etapas y dejar atrás prácticas que ya considera obsoletas y que, pensándolo bien, ya no necesita hacer. Entonces es raro ese concepto de tradición con el cual defienden. Pero igual fíjate que quienes digamos salvaguardan o destacan ese concepto, es como que alrededor de ese concepto lo que buscan es salvaguardar otra cosa. Entonces fíjate que quienes hablan de la tradición taurina, lo que hay detrás es una profunda tradición machista y elitista, ¿no? Quienes hablan de la tradición gallera, lo mismo, es una tradición de machos y de un entorno violento. Entonces es como si sirviera finalmente de parapeto, ¿no? Sí, para ocultarse a sí mismo frustraciones y para afirmar cierta supremacía, ¿no? Y lo de los toros, por ejemplo, la supuesta identidad nacional o tradición cultural con los toros, pues identidad con cierto fascismo español, porque no es ni con lo español, sino, y es muy raro que algunas élites colombianas, me imagino que acomplejadas de no ser más castellanas, defiendan los toros. Hablando de los toros, Andrea, se ha aprobado recientemente una disposición que permite las corridas de toros en Bogotá, pero prohíbe que a los toros los lastimen con instrumentos y los maten en la plaza. Y a mí me parece increíble que por fin hayamos logrado esto, y quiero que nos hables de ese gran triunfo para los animalistas. Pues mira, Carolina, para mí es un tema, digamos, de mucha felicidad, pero también es un poco doloroso, porque es de esos temas en los que uno tiene que, cuando incursan en la política, digamos, hacer ciertas transacciones y entender que no todo se puede por las limitaciones de competencias. A mí, por supuesto, me gustaría poder hablar de prohibición. Yo creo que hay que perderle el miedo a la prohibición y creo que una democracia y una sociedad avanza cuando se lanza a prohibir sin miedo y sin bobadas, ¿no? Sin discursos chimbos de que es que el derecho a la cultura y derecho al trabajo y derecho a nada, el derecho a que los animales vivan y a que no sean masacrados. Ese sí es el derecho. Pero pues aquí el Consejo no podía prohibir, eso solo lo puede hacer el Congreso. Y me frustraba mucho que nos quedáramos maniatados, entonces le buscamos la comba al palo, jurídicamente buscamos caminos y finalmente sacamos un acuerdo que prohíbe el uso de instrumentos punzocortantes, o sea, banderillas, estoque, puya y todos esos instrumentos de tortura ya quedan prohibidos, además de la matanza del toro en la plaza. Muchos nos han dicho, bueno, pero lo matan a puerta cerrada. Sí, lo matan a puerta cerrada, pero ya no hacen de la muerte un espectáculo, por lo menos. Y creo que esa es una gran ganancia, además de otros elementos, ¿no? Se reducen las fechas anuales de 8 a 3, tienen que pagar la totalidad de los gastos de operación de su fiesta cruel. Y uno que a mí me gusta mucho y quiero ver cómo se implementa, si es que quieren seguir haciendo corridas de toros, y es que tienen que destinar el 30% de su publicidad a informar del sufrimiento que padecen los animales. O sea, tienen que hacer un poco lo de la tabacalera, ¿no? Y es el tabaco, el consumo de tabaco es perjudicial para la salud. Quiero ver cómo traducen eso
realmente en pedagogía. Es fantástico, o sea, que estén toreando al toro y al mismo tiempo haya vallas que en la plaza que digan, bueno, que los animales sufren. Sí. Sobre todo porque uno de los argumentos de ellos ha sido que el toro no sufre, que a ellos se les activan las hormonas de no sé qué cosas marcianas y que bloquea el sufrimiento y el dolor, ¿no? O sea, es tan absurda la discusión que es casi que quisieran llevar la idea de que el toro en algún momento de la evolución se desvió y es más marciano que mamífero, ¿no? Sí, pero eso también, eso es un poco interesante, ¿no? O sea, que de pronto se me ocurre, haya la fantasía de pensar, de los taurinos, de pensar en una bestia súper poderosa y fuerte y hermosa como el toro y que además, y al que además le gusta el sufrimiento. Sí. Es también una fantasía humana, ¿no? De que hay otro más macho de pronto y más oscuro y más potente que sí disfruta con el sufrimiento y no como el ser humano al que sí le duelen las cosas. Así es. Puede haber algo así. Así es, eso es muy cierto. Y de hecho, fíjate que apelan mucho a todo el discurso de lo sacrificial y la sacralidad, ¿no? Entonces, que es un rito sagrado y que el toro entonces muere en su ley y se siente orgulloso de morir en el combate. Entonces, sí hay mucho de eso. Creo que además es una especie de juego cruel para conjurar como la pequeñez, ¿no? De quien se enfrenta a él y de quienes disfrutan con esa tortura. Pero al final, pues nuestra condición biológica es que, digamos, es tan elemental como que el toro es un ser de sangre y de lágrimas y que muere ahí asfixiado en su propia sangre. Sí. Y esa es la realidad del espectáculo. Un ser vivo, un mamífero, que es torturado en 3/3 y al final perforado en sus pulmones y muerto de una manera criminal.